Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco con más profundidad acerca del tema de las reformas a la ley electoral, lo que sería al final una reforma política. Vamos a conversar acerca de este tema con dos diputados que han estado en esta legislatura también hablando de este tema a lo largo de la legislatura. Uno de ellos es Carlos Barreda, él es diputado por la UNE, y Roberto Alejos, diputado por el partido Todos. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Vamos a conversar acerca de un tema que lleva 3 años de estar de alguna forma en discusión en el Pleno, principalmente entre 3 o 4 de los partidos y buena parte de la sociedad civil de diferentes lugares. 2 partidos estuvieron ausentes prácticamente de la discusión todo el tiempo, el Partido Patriota y el Partido Líder, por diferentes razones, pero no fueron tan partícipes de esto, hasta que se llega ya a la propuesta que se tiene que terminar de aprobar, y que no se ha aprobado finalmente por artículos ni en la tercera lectura. Pero vamos a hablar un poco acerca de ese contexto en el que estamos hoy. ¿Es el mismo ambiente de hoy que era hace 3 años cuando empezamos esta discusión? Roberto, primero. No, antes que nada, gracias por la invitación, porque es el tema de temas. Yo no le llamo a esa la reforma política porque es apenas el primer paso. Esto apenas empieza. De la reforma electoral. Es apenas el primero de probablemente 5 pasos que yo daría antes de que termine el año, antes de que termine la legislatura, para poder calmar esta inquietud y este malestar en la población. El ambiente, por supuesto, no es el mismo. En aquel entonces, efectivamente, el Partido Patriota llegaba a las reuniones, pero totalmente ausente. Y cuando sale el dictamen, salen con 36 enmiendas a ese dictamen para evitar que de esa manera la ley se apruebe. Y el Partido Líder, que está totalmente ausente, no asiste, no llega, probablemente se sentía no parte de la comisión, no llegaban. Y cuando la ley aparece, son los 2 partidos que aparecen con el machete cortándole los temas principales a esta reforma. Hoy es Líder quien tiene la presidencia de la comisión. Fue una estrategia para terminar de detener la aprobación de la ley, que ya tiene el dictamen de la Corte de Constitucionalidad en una parte que, si bien no es completa, que le hace falta una buena parte de lo que esperamos para que sea una verdadera reforma electoral, pues sí tiene bastante de lo que cambiaría la forma de elegir a nuestros gobernantes. Vamos a ir hablando a lo largo del programa acerca de eso, de lo que es esa propuesta y si eso es lo que necesitaríamos o no. Pero Carlos, te regreso esta misma pregunta que le decía Roberto. El ambiente, decía Roberto, cambió, pero ¿en qué cambió? ¿Cuánto más pudiéramos hacer o no en este nuevo ambiente? Yo creo que algo importante es que los hechos de corrupción de esta mafia alrededor de las aduanas, a partir de los operativos de CICIG, destaparon una indignación y un rechazo ciudadano tremendo. Pero lo más importante es que ubicó al ciudadano en cuanto a que el origen o parte del origen de la corrupción está en el financiamiento de las campañas electorales. Y yo creo que ese es el mensaje más poderoso de esta coyuntura política. El ciudadano común no se interesaba por una ley electoral y de partidos políticos que estaba muy alejado, la veía un tema tal vez muy abstracto de su cotidianidad, de sus problemas inmediatos que podían ser económicos, de seguridad, de educación, de salud, etcétera. Pero el golpe que está viviendo, la conmoción, la indignación que está viviendo la ciudadanía y la población en general, hace que se dé cuenta, no, aquí parte del problema o el origen del problema tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas y luego el pago de favores que los gobiernos tienen que hacer a sus financistas. Pero lo más delicado es que comience a identificar que hay financiamiento también del crimen organizado, del narcotráfico, y que hay campañas millonarias que son un riesgo y un peligro para Guatemala. Entonces yo diría que acá es donde en las plazas y en la protesta comienza a surgir el tema de presionar a una reforma política que pasa también por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Yo creo que ese es el tema que está cambiando y que hoy nos vuelve a regresar al Congreso de la República a tener que hacer algo, pues, porque tenemos que entender y escuchar. Eso, Carlos, basado en eso y entendiendo ese proceso que se llevó a cabo, donde participaron una serie de organizaciones de la sociedad civil con distintos intereses, cada una de esas estructuras promoviendo
lo que a ellos les interesaba, la Comisión 212 hablando de la equidad de género, otros grupos hablando de la representatividad étnica, otros grupos hablando de fortalecer el TSE, que principalmente fue la propuesta del mismo TSE, que no es el TSE actual. Claro, esa propuesta era el Tribunal otro. Supremo Electoral anterior. Entonces, ¿cómo tomamos todo eso, esa ensalada de frutas, de proyectos que habían, y qué tan cercano están esas propuestas que se discutieron por más de 2 años a lo que hoy son las demandas, Carlos? Bien, yo creo que hay muchos temas que están incluidos, hay muchas cosas que la población está señalando que ya están incluidas, pero por falta de información, de socialización de lo que se está aprobando en el Congreso, de lo que ya tiene opinión favorable de la CC, posiblemente el ciudadano común y el que está protestando no se ha dado cuenta que esos temas, algunos ya están incluidos, hay otros que no. Definitivamente hay otros que no. Y hay unos que están incluidos muy aguados. Exacto, y hay otros que hay que ir mucho más allá porque las condiciones son distintas. La población está exigiendo hoy una regulación más fuerte del financiamiento privado, si no es que su eliminación. La democracia interna, la no reelección, etcétera, ¿verdad? Los contenidos de las normas. Lo que sucedió, Kike, es que, digamos, todas estas organizaciones interesadas en que la ley electoral se apruebe, que es una lucha de 14 años. Sí. Empezó en el Congreso, en la legislatura pasada, pero realmente como sociedad civil vinimos empujando desde hace mucho tiempo. Pero cuando se logra, se va a la Corte de Constitucionalidad y regresa, abandonamos como sociedad civil, o sea, los grupos que presionaban para que la ley pasaba, como habían 2 o 3 temas en los que no había acuerdo, o probablemente unos 3 o 4 temas que no se incluyeron, se abandonó la lucha y se dio por perdida la batalla. Porque hubo temas que no llegaron al extremo que querían los grupos que estaban impulsando. Por ejemplo, en el tema étnico, querían cuotas específicas étnicamente y no quedó plasmado de una forma tan clara, igual que el tema de la Comisión 202, el tema de la mujer. Claro, y entonces, digamos, como no se logró el 50% en el tema de la mujer, sino que el 30%, sino que bajó al 30%, se tiró la toalla, cuando realmente la Corte Constitucional había dejado abierta la posibilidad de que fuera 50%. La Corte lo que dijo fue que no era inconstitucional establecer una cuota. Claro, entonces no debimos haber parado la lucha. Se debió haber seguido en el hemiciclo parlamentario por la lucha y por meter aquellos artículos que no iban, aunque hubiéramos tenido que llevar otra reforma. Lo que sucede es que la población no cree en la clase política, Kiki. Y entonces cuando la clase política sale con esa propuesta, algo no puede ser que la hayan aprobado, algo debe haber de malo, y entonces se tiró la toalla en buen chapín, y ahora nos damos cuenta que teníamos razón, que no debimos haber tirado la toalla en esa lucha como no la debimos haber hecho en otros temas. Pero hay cosas que dice Carlos, Roberto, donde hay que tomar en cuenta. A ver, en el tema de financiamiento de partidos políticos, fue una discusión donde hace 3 años el mismo CACIF se ponía que se regulara casi de alguna forma el tema de financiamiento de partidos políticos. Hoy está ya casi de acuerdo con eliminar el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque las condiciones de estos años para acá cambiaron. No cambiaron. Hasta ahora se dieron cuenta ellos que habían cambiado. Hubo necesidad, y perdón que vuelvo a hablar del Estado fallido, ¿sí?, de descubrir que de veras vivimos en un Estado fallido cuando se descubre la corrupción en el lago de Amatitlán, cuando se destapa lo de la línea, ahora se destapa lo del ICS, y van a empezar a salir un montón de temas porque la estufa está ardiendo y entonces las ollas van a empezar a brincar por todos lados. Esto, decíamos fuera de cámaras, apenas empieza. Y entonces se dan cuenta que de veras es un Estado que no funciona, lo que Carlos decía, se descubre que esas campañas multimillonarias tienen sus fondos de un origen ilegítimo, además, producto de pagar favores después a los financistas, y entonces ahí es donde la población dice, paremos esto. Entonces, el vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado, decía hoy, ahora o nunca, y lo repitió 3 o 4 veces al final de su discurso. Yo creo que este es el momento que no debemos dejar de pasar. Pero muchos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer una reforma electoral profunda. Pero cuando decimos reforma electoral profunda, esas 3 palabras, muchos coinciden. Cuando empezamos a decir qué es lo más importante que hay que reformar, ya la mayoría coincide en el tema de financiamiento de partidos políticos. Pero todavía hay dudas acerca de otros temas. Si le preguntamos a la población en general, hay personas ahí que todavía te hablan de reducir el número de diputados al mínimo posible, 80 todavía se habla por los acuerdos de paz. Hay otros que te dicen que deben haber listados uninominales, o sea, que cada diputado sea electo individualmente. Y así hay 3, que no se permita reelección, para los alcaldes. Esos son temas que el clamor popular tiene ahí anotados, mas no necesariamente son los ideales políticamente. Hay un tema importante aclarar, y es que ya contamos con opinión favorable de una gran cantidad de temas.
por la Corte de Constitucionalidad. Y yo creo que un poco la ruta que deberíamos de asumir es aprobar lo que cuenta con opinión favorable, agrupar los nuevos temas que han surgido dadas las condiciones, enviarlos a la Corte, porque así dice el procedimiento, los tenemos que enviar. Ojalá que la Corte los regrese en 3-4 días yo creo que y poderlos aprobar de una vez. Hoy el Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad en esa materia, pues ya marcó la línea y nos plantea una serie de temas y de rutas en materia de la reforma a la ley electoral. Que son distintas, Carlos, a la que el Tribunal hay por lo menos, yo diría que hay por lo menos, quisiera mencionar algunos temas. Se está hablando de fijar en consulta con los medios de comunicación la tarifa electoral, una tarifa que debe ser menor a la tarifa comercial. Eso es un nuevo punto. Se está planteando, yo en ese tema tengo un punto en particular que he venido promoviendo se está retomando la paridad de sexo y de etnia en la integración de todos los órganos del partido y en los puestos de elección, de los listados de elección popular. Se está planteando la revocatoria del mandato. Ese tema es un tema nuevo. Ese es un tema nuevo que habrá, y se está retomando también el tema de la no elección consecutiva, es decir, no reelección de diputados, de alcaldes y de diputados. Entonces, hay una serie de temas acá nuevos que surgen al calor de la protesta, del rechazo popular, que nos están diciendo incluso otro tema. Queremos que ciertas cosas entren ya, ahorita, y que regulen este proceso electoral, los controles del financiamiento de los partidos, que la IDE, que la Contraloría, que la SAT. Hay temas que si no son netamente electorales per se, pueden entrar inmediatamente. Que son de fiscalización, Roberto. Los que son de la norma de la elección per se, no podrían entrar en vigencia. Por ejemplo, no se podría modificar el tema de las cuotas en los listados, porque primero todavía la mayoría ya están las asambleas, ya están inscritos en algunos casos. Pero hay cosas como la fiscalización acerca del dinero, el que tenga mejores controles y una relación más fuerte entre IVA y TSE, por ejemplo, que sí debieran poder darse todavía. Indiscutiblemente. Yo creo que si hay algunas de esas reformas no se aprueban ahorita para entrar en vigencia ahorita, no hemos solucionado el problema. Lo que la gente no quiere, y es un tema bien difícil, y lo hemos discutido entre diputados de cómo encontrar la forma legal de hacerlo. Algunos creemos que sí se puede, la mayoría cree que no se puede por el tema de las fechas ya establecidas en la misma ley y en la Constitución. Sin embargo, a lo que la gente le molesta es ver la millonada que se gasta en las campañas políticas. Yo le preguntaba al Tribunal Supremo Electoral, ¿se van a atrever a hacer cuentas de que ya llegaron al tope y suspender campañas? De esos partidos. Ahorita en un momento habría que hacer una reducción del techo actual de lo que fue la precampaña de varios partidos. Ya se gastaron 10, 20, 30 millones. Ya hay por lo menos 2 partidos que deberían ya de no poder gastar. Tenés uno que el partido gastó una cantidad, el candidato otra, pero el candidato se cambió de partido, Alejandro Sinibaldi. Entonces él invirtió en principio con el Partido Patriota. ¿A quién le tabulas ese dinero? Hoy tenés partidos offshore. Hoy tenés fundaciones, hoy triangular. Mira, ¿por qué la gana te pide techo electoral? Si no está compitiendo. Porque un partido como CNN te pide un techo electoral enorme. Aquí hay triangulación de fondos, porque hay fundaciones que están... Esos temas deberían de ser regular ya. Y no tienen que ver con la normativa electoral per se, tienen que ver con la normativa del gasto de la campaña. Pero sí son urgentes, yo quiero insistir. Por ejemplo, el tema de las fundaciones que está tocando Carlos. Si estas fundaciones no se revisan en materia de sus fondos, vamos a tener esa triangulación. Se van a gastar cientos de millones de campaña y tenemos un error que cometimos los constituyentes, y es que esas fundaciones pueden hacer campaña negativa por cualquiera y no pueden hacer campaña positiva. ¿Qué se evitaba? Era que a través de una fundación no se pudiera ampliar el techo electoral, pero lo que provocamos es una guerra sucia, una campaña negra a través de estas fundaciones. Nuevos fenómenos. Hoy tenemos medios de comunicación creados específicamente para la contienda electoral. Eso no existía, eso es algo nuevo. Hay un tema aquí que el tribunal es bien importante que plantea, y es que plantea que se agregue un artículo que después de todo proceso electoral inmediatamente se cree una Comisión Nacional de Reforma Electoral y que se asuma el compromiso. Que evalúa lo que pasó. Como es en Panamá, cada elección, inmediatamente después, porque surgen nuevas cosas. Digamos, el famoso ticket de Peña Nieto.
que lo podía cambiar al día siguiente de la elección y le daban Eso lo regularon ahora en México, ya no se puede. Una canasta de En México ya víveres, se reguló y ya no se puede usar. Pero en Guatemala los famosos vales que hemos visto que han surgido ahorita, que cambiables a una lámina, cambiables a esto, cambiables a lo otro. Siempre surgen nuevas cosas, ahí sí que echa la leche a la trampa. Entonces es importante que quede esto planteado. Tengo que ir al corte, vamos a discutir un poquito más, entonces, dónde estamos, pero en todo caso, hacia dónde debemos ir, cuáles son esas prioridades y cómo logramos hacer lo que decía Roberto, qué cosas son urgentes que se prueben ahora para que se apliquen ya, cuáles son urgentes que se prueben ahora, aunque sabemos que se van a aplicar hasta la siguiente elección, para que evaluemos esos temas en función también de lo que la población quiere. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Porque en todo estará y hoy quiere estar contigo. Cerveza Gallo presenta Chayanne en concierto. El astro boricua llega a Guatemala con su tour En Todo Estaré. 9 de junio, Paseo Cayalá. Compra tus entradas en todoticket.com. Te invita Rigo Music, Canal Antigua y Seguros Universales. Te esperamos. Gallo, la mejor cerveza. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la reforma electoral con Roberto Alejos de Todos y con Carlos Barrera de la UNE. Esos planteamientos que leía Carlos que está planteando el Tribunal Supremo Electoral. Hay también los que en todo caso se escuchan de la población. Algunos aparentemente están recogidos ahí. Habla de no reelección, bueno, dice no elección inmediata, que eso quiere decir que un diputado puede ser diputado ahora, esperar un periodo y volver a ser diputado. No es inmediato, igual que un alcalde. Hay otros que están ahí que tocan algunas inquietudes que tiene la población, pero hay otras que no están tocadas para nada. Hablar acerca de que se pueda elegir individualmente. Que si yo quiero votar por Roberto Alejos para diputado, votar por Roberto Alejos para diputado. Entonces, en esta sección quiero que hablemos qué reformas requerirían algún tipo de reforma constitucional y qué reformas simplemente se pueden hacer modificando la ley electoral y de partidos políticos o incluso algunas otras leyes complementarias que no necesariamente sean ni siquiera la ley electoral. Bueno, el tema de la reelección. Ahí hay una discusión profunda porque lo vimos ahorita para la elección del Contralor, que la Corte de Constitucionalidad interpretó que reelección quiere decir inmediata. Entonces, cuando pero no es esa la interpretación para la presidencia. Claro, porque en la presidencia sí es más claro el artículo. Es más la prohibición, cualquiera que haya sido presidente pues sí, tiene prohibición. En cambio, en el tema de diputados pudiendo ser reelectos, dice la Constitución. Dice la Constitución. Entonces, si vamos a interpretar que pudiendo ser reelectos puede ser alternativa, dejando un espacio, un periodo de por medio, contradice ya una disposición de la Corte Constitucional que lo dice al revés. Reelección es solo inmediata. De manera eso requeriría que esa una reforma a la Constitución. Para mí requiere una reforma a la Constitución. Hablemos del tema de los listados. Ahorita voy con Carlos también para su opinión acerca de esos temas. El tema de los listados. ¿Hay alguna... A ver, en El Salvador hay una propuesta intermedia
me gusta más la anterior que la última que usaron, pero los famosos listados abiertos. Hay un listado semiabierto que usaron en la elección anterior en El Salvador, donde se usa el mismo listado que usamos aquí en Guatemala, pero uno puede votar por el que uno quiere que sea el número 1 en ese listado. Por ejemplo, si Carlos está en el mismo listado, voy a poner ejemplos con Orlando Blanco o con algunos de los otros diputados de la UNE, el votante puede escoger a quién de ellos quiere votar de primero. Entonces, aunque votó ya por la UNE y para el tema de representación proporcional de minorías, votó por la UNE, para efectos de quién dentro de ese listado debiera ir número 1, es la votación específica sobre la cara de esa persona. En El Salvador, la siguiente elección lo que hicieron fue una sábana donde si habían 11 diputados en ese distrito, pudieran votar por 11 de 11 partidos diferentes. Claro. Tabular eso y encontrar el mecanismo de representación proporcional de minorías es casi imposible bajo un esquema así. Pero además, con el exceso de campaña que hay en este país, tendrías a los 11 diputados de tu distrito, de cada partido político, en el mismo distrito haciendo propaganda. En la casilla morada vote 3 y la cara del candidato que va de 3. En la casilla morada vote 5 y cada uno de los 11 haciendo su propia propaganda. Para que digan que en la casilla verde. Sí, también en la casilla verde, depende del tema. Pero digamos que esos temas no estamos preparados para hacerlos en este momento. Pero la gente lo que quisiera es votar por el diputado en particular. ¿Podríamos, sin reforma a la Constitución, votar por un diputado particular en un distrito, Carlos? Yo creo que sí podríamos. Sí podríamos. Pero yo pienso que los temas de fondo, y el pueblo es sabio, y te lo está diciendo en la calle, te está diciendo ya no queremos financiamiento privado. Te está diciendo cómo regulamos los medios. ¿Vos sí crees que ese es el tema? Yo pienso que ese es el tema. Yo creo que el tema es la plata. Pero yo empecé hace 3 años con la discusión y le puse el nombre de pistocracia. Mira, aquí hay unas contradicciones acá, porque por un lado se está diciendo prohibamos el financiamiento privado, pero por otro lado no se aumenta el público porque no hay condiciones financieras. Entonces tenemos un problema de que la democracia tiene un costo. Sí, pero lo que yo planteo yo, Carlos, es que eso todo ya lo estamos pagando. Exacto. Aquí funciona con prepago o con pospago. No, pero aquí yo al tema que voy, que un tema a discutir y analizar a profundidad es el tema del financiamiento de los partidos. Ese es un tema. Y el otro son los medios de comunicación. Aquí te está diciendo el tribunal, tarifa electoral. ¿Qué es eso? ¿Qué porcentaje de la comercial? Tienen una tarifa de descuento. Tenemos cada 4 años que es la fiesta para los medios. Porque es un tema que es real y hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo involucramos a los medios para que tengamos algún consenso en eso? Yo tengo un tema que planteo desde hace 3 años. Son temas. El último que te diría, el otro tema, sin distraerme, regresar ahí, el otro tema importante creo es la democratización interna. Mira, este tema de que pero Carlos, sea regular la primera, que es el dinero, regularizar la última, que es la democratización, porque hoy manda el pisto en la democracia interna. Pero también el secretario general. Estoy claro, pero manda porque es el que tiene el pisto. Que es el dueño y señor del partido. Porque tiene el dinero. Si no tuviera todo el dinero, el secretario general, porque si haces una planilla dentro de un partido y perdés todo y quedas fuera y te tenés que ir, o ya no. Y eso es muy importante lo que está acá. Roberto no se hubiera ido de la UNE. Hubiera competido, hubiera ganado una parte, se hubiera quedado ahí. Sí, estuvo en la UNE. Entonces, y se pone alegre, pues, el debate interno de los partidos, la lucha, y así sería. Y eran los partidos ideológicamente fuertes. Pero hay un dilema que no tenían dueño. Porque aquí hay una paradoja. La razón de ser de la representación proporcional de minorías es para que puedan haber diversidad de partidos y esos puedan incorporarse al Congreso de la República y generar balances. ¿Okay? Pero eso también genera multipartidismo. Así es. Y ese multipartidismo es multipartidismo con representación en el Pleno. En otros países hay multipartidismo, pero no todos los partidos llegan a tener representación en el Pleno. Sí. ¿Cómo generamos ese balance entre que haya multipartidismo, pero que no genere esta prostitución que genera? Pero no es, digamos, eso fue totalmente a propósito en la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Dejar distritos electorales grandes para que las minorías sí sean representadas en el Congreso de la República, es decir, partidos pequeños que no consiguen plata, que están empezando, o porque su ideología no tiene suficientes votos, estén, por pequeño que sea el grupo, representados en el Congreso de la República. Eso, por supuesto, provoca el multipartidismo, que para mí no es del todo malo. Cuando hacemos distritos electorales pequeños, pueden haber 25 partidos políticos que van a ganar los dos más grandes. ¿Verdad? Los dos con más plata. Y les voy a poner este ejemplo a nuestros televidentes porque acaba de pasar y va a pasar en España en unos meses. Acaba de pasar en el Reino Unido, donde el Partido Conservador
sacó el 36% del voto popular, pero sacó el 51% de los escaños dentro del Parlamento. Y el partido escocés, que es un partido que solo tiene representación en Escocia, sacó el 2% del voto popular, porque solo participa en Escocia, pero sacó más del 10% de los escaños, porque ganó casi todos los distritos dentro de Escocia, que son partidos donde el que gana el único diputado que hay. Ese esquema es el que la gente le cuesta comprender. Yo necesito que podamos ayudar a explicarlo, porque la gente, esa ciudadanía electoral, no la tenemos bien formada y no entendemos esos dilemas. Claro. En esos países funciona así, Carlos, pero genera bipartidismo. Hay temas que hay que aclarar mucho, por ejemplo, con el tema de la reelección o ya el sistema. Entraron 90 diputados nuevos, te pongo el ejemplo. Y solo el 30% de los alcaldes se reeligen. El mismo sistema mata partidos en Guatemala. Los partidos han desaparecido. Renueva el Congreso, de los alcaldes, solo el 25% se reelige, por ejemplo. Entonces yo creo que el guatemalteco tiene que aprender a votar, a premiar y a castigar. Ya de hecho castiga. Ningún partido de gobierno se ha logrado reelegir. Por eso es que eso también es malo. Por ejemplo. Aquí ningún partido de gobierno se ha logrado reelegir en 30 años de democracia, ningún partido político logra repetir, y vamos más de 70 partidos políticos formados en estos 30 años. Pero por eso es que yo insisto en que debe haber una reforma política. La electoral es urgente en estos momentos. Pero si no reformamos un tema que nadie ha querido tocar por razones obvias en el Congreso de la República, la ley de régimen interior en el Congreso, para evitar que las interpelaciones paren el Congreso, para evitar el transfugismo, para evitar que las comisiones no dejen de hacer el trabajo que están haciendo, para obligar al presidente de turno a que haga el descuento. Hay un tema bien importante en eso que acaba de meter el Tribunal Supremo Electoral. Acaba de indicar acá en sus propuestas que los cargos en el Congreso están adjudicados a las organizaciones políticas, ya no al... Es decir, porque el Congreso cuando vos votas, votas por el partido. Yo no sé si esto requiere reforma constitucional. Pero no, eso va en la ley orgánica. Porque está planteando acá el tribunal, está diciendo que la curul es del partido y no del diputado. Claro. Ese es un tema bien importante de cara al transfugismo. Pero ese sí es un tema constitucional. No sé si es un tema constitucional, ¿qué es lo que están mencionando? Pero se puede arreglar en la ley orgánica del Congreso. En la ley orgánica se supone, porque esta legislatura se pasó por encima de esa disposición, que las comisiones se integran proporcionalmente con la representación de las bancadas dependiendo del tamaño de la bancada. Esos puestos en la comisión hay que devolverlos si uno se sale de la bancada. Y entonces lo van a pensar dos veces porque tienen que devolver la presidencia de la comisión o la secretaría o simplemente su espacio en esa comisión, no digamos en la junta directiva. Y si la junta directiva del Congreso se integrara así, por representación del tamaño de las bancadas en el Congreso de la República, las bancadas más grandes van a estar en junta directiva, las pequeñas no, pero si se salen de su bancada, ¿verdad? Entonces tiene que devolver el cargo y la bancada puede nombrar a alguien más para ese cargo. Eso evita el transfugismo y algo que no hemos hecho los partidos políticos a lo interno. Dicho sea de paso, ¿seguirías siendo diputado de la UNE? No, porque el transfugismo se da cuando... Pero te pregunto porque por lo que acabas de decir, si la ley esa estuviera vigente como la acabas de plantear, ¿dónde quedaría la gente que entró electa por la UNE y que hoy está en todos y otros Nosotros partidos? legalmente somos diputados electos por la UNE. Correcto. ¿Sí? Y así nos sigue reconociendo la ley, porque nosotros fuimos electos diputados por la UNE. Nosotros al entrar nos declaramos independientes y somos hoy por hoy un bloque independiente que le permite la ley. Tenemos que ser obligadamente 11 diputados y nos llamamos un bloque independiente. Aparte es que ese bloque independiente haya promovido a ser un partido político, pero nosotros dentro del Congreso somos un bloque de diputados independientes que fue electo por la UNE. El problema está que si nosotros hubiéramos alcanzado los puestos gracias a la UNE, al retirarnos de la UNE los hubiéramos tenido que devolver. Nosotros nos convertimos en bloque desde el primer día. No derecho a integrar junta directiva, claro, por ejemplo. Y entonces hay que definir si un bloque tiene el mismo trato, si es un bloque de independientes, que si es un bloque de partido, si tienen el mismo derecho como lo contempla la ley actualmente, pues todo aquel que se hubiera, y vaya si a mí no me ha tocado, es eligiéndolos a la junta directiva y se van.
Si a un bloque, al bloque independiente de todos le ha tocado ese tema, es a nosotros. El diputado lo elegimos a la Junta Directiva, el día 7 renuncia. No hubiera renunciado si hubiera tenido que devolver ese cargo. Ese es un tema importante porque la gente está pidiendo castigar el transfugismo. Bueno, no se excluye que en la ley electoral se pueda hacer algo. Podría incluirse acá que, por ejemplo, para poder ser postulado a un cargo de elección popular tendrás que tener 2 años de ser afiliado, por ejemplo. Y tenés de alguna manera cómo regularlo en la ley electoral. Y también la ley orgánica del Congreso, que también lo que explicaba Roberto, pueden ponerse una serie de elementos que desestimulen el cambio de partido, porque como dicen ahí, algunos sale más barato comprarlos que hacerlos. Entonces cuando tenemos chequeras funcionando en el Congreso, pasa que un partido que sacó 14 diputados, hoy tiene 62 diputados. Eso no puede volver a pasar. Y eso es lo que ese es el tema que está condenando la población. Es que eso lo está condenando la población. Vamos a hablar de eso para hablar de las 2, 3 propuestas concretas que serían lo mínimo que se tiene que aprobar en la reforma de la ley electoral para que sea exitoso este proceso. Pero eso que estás planteando ahí tiene un dilema adicional, y es el tema de que no es que venga un partido necesariamente y saque dinero de la bolsa, sino que a través de la presidencia de la Comisión de Finanzas y el listado geográfico de obras le asigna proyectos a un diputado distrital en particular, y sin siquiera sacarse dinero de la bolsa necesariamente, compra a ese diputado porque le otorga un beneficio de proyectos y de recursos. Es un problema que va más allá de la ley electoral y el financiamiento de partidos políticos. Pero ya no es así. Y tal vez en el otro segmento lo explicamos, porque en la legislatura pasada rompimos el esquema de que el listado geográfico ya no pase por los diputados, y nos salió peor, porque ahora los diputados se van a negociar al Ejecutivo, y entonces las obras hicieron al Ejecutivo todopoderoso y por supuesto muchísimo más corrupto que antes. Y entonces los ministros son todopoderosos, manejan todas las obras, manejan todos los proyectos y quieren quedar bien con un diputado, o el diputado quiere presionar a ese ministro, y entonces la corrupción se da en el Ejecutivo, que es uno de los problemas. Pero eso tiene que ver con otra cosa adicional, que es que la misma ley esa permitió que se volviera a hacer obra por medio de ONG. Ya no se permitió. Se revirtió eso, pero eso era parte de la lógica que se manejaba. Tengo que ir al corte, vamos a empezar a hablar de que concretamente pongamos los 2, 3 temas específicos que tendrían que ser la condición mínima de lo de que viera salir de la reforma a la ley electoral en lo que queda de esta legislatura, para hacer un primer paso, que lo ha dicho bien Roberto. Entonces, después de eso, ¿qué otras cosas tenemos que hacer más allá de esa reforma a la ley electoral? Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Porque en todo estará, y hoy quiere estar contigo. Cerveza Gallo presenta Chayanne en concierto. El astro boricua llega a Guatemala con su tour En Todo Estaré. 9 de junio, Paseo Cayalá. Compra tus entradas en todoticket.com. Te invita Rigo Music, Canal Antigua y Seguros Universales. Te esperamos. Gallo, la mejor cerveza. Lunes, iniciando la semana en Matutino Express, y les damos la bienvenida con el tema tipos de amor. Y en una nota express, precisamente esos tipos de amor y sus características. Y nos visita la banda Tijuana Love para mostrarnos su video musical Love, Love, Love. En Rocola Express, esas canciones para dedicarle a sus mejores amigos. Luisa Fernanda Mazariegos, nuestra fashion blogger, nos muestra todas esas prendas que las mujeres amamos tener en nuestro closet. Todo esto y mucho más, lunes a las 8 de la mañana, los esperamos. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología.
Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, conversando con Carlos Barrera, diputado de la UNE, y con Roberto Alejos, diputado del Bloque. Todos, porque dentro del partido, dentro del Congreso no es el partido todos, es el Bloque Independiente. Todos. Ni siquiera eso, ¿verdad? Pero bueno, el Bloque Independiente. Lo otro es más personalizado. No tiene que tener nombre el bloque. Tiene que tener nombre, bueno. Antes había uno que se llamaba de la dignidad. Sí, pero no. Bueno. Los dignos y los indignos. Sí, por eso me recuerdo. Y los dipugonos. Sí, había de todo. Pero, a ver, 3 temas concretos, con detalle suficiente para que nuestros televidentes lo entiendan, que deben salir, pero como condición mínima de la reforma de la ley electoral en esta legislatura. Carlos. Yo creo que un tema fundamental, no sé si lo podría plantear con detalle, pero yo lo que entiendo es que la población, el ciudadano, está pidiendo de alguna manera limitar. Hay algunos más radicales. Pero ¿cuál es la propuesta que, en tu caso, no te digo que sea de la bancada, en tu caso, en el tema de financiamiento, ¿cuál sería tu propuesta? Mira, el tema, yo creo que es son varios temas ahí a la par, porque la mayoría, ¿cuál es el mayor, lo que más gastas en una campaña política? Es medios. Correcto. Entonces tiene que ver con regulación de medios de alguna manera y financiamiento privado. Y más con el tema de los riesgos ahora de, pues no solo del dinero de la corrupción, sino del dinero del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces la población está poniendo un límite, reducir aún más el techo de campaña. Eliminar, están planteando los más radicales, el financiamiento privado, otros ir a una composición 80-20 que sea menor acorde a las condiciones del país. No pueden ser estas campañas millonarias, y eso te va a obligar o a reducir el tiempo de campaña, a negociar mejores tarifas o tarifas diferenciadas, como lo dice aquí el tribunal, tarifa electoral. Entonces, ¿qué porcentaje va a ser? La mitad de la comercial, el 10%, el 20%. Solo te digo algo, como está ahorita, que la ley lo que busca es que el Tribunal Supremo Electoral sea el que contrate directamente a los medios y después distribuya equitativamente el acceso a los medios, pero no regula tarifa comercial, y se habló ahí de 10 anuncios, creo yo. El cálculo que hay ahí, eso te vale 2.000 millones. Eso no es viable para Guatemala. Es imposible, no tenemos el dinero para eso. 2.000 millones de la línea. Entonces, yo diría, un tema es financiamiento privado. El otro, que la población está planteando, que tiene que ver con medios también, el otro, creo yo, que es el tema del transfugismo y el de no reelección. Esos 3 temas. Que son temas, bueno, las cuotas, ¿va? Las cuotas también es un tema fundamental que están planteando muchos sectores, que es participación. Roberto. Voy a tratar de ser concreto. 1. Tribunal Supremo Electoral suficientemente fuerte para poder velar y hacer que se cumpla el tema financiero. ¿Qué quiere decir eso? No campaña anticipada, 0 campaña anticipada. Que se respete el techo de las campañas, la fiscalización del origen de los fondos de las campañas, sin importar de dónde vengan, y que se atreva y tenga el poder suficiente para cancelar, suspender y desaparecer a los partidos políticos que no cumplan con la ley. Esa es la fuerza que tiene que tener el Tribunal Supremo, y para eso debe ser supremo, porque actualmente no es supremo, y debe realmente contemplarse la posibilidad de que la presidencia del tribunal sea rotativa. Ese es un tema. Tema 2, el fortalecimiento de los partidos políticos, convirtiéndolos en partidos realmente democráticos, partidos que tengan más participación, porque ahí viene la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, que me parece excelente, que no puedan proponer candidatos donde no hay organización partidaria, para obligar al partido a tener una amplia participación en todo el país, y eso incluye cuotas, paridad,
no repetir en los cargos de los comités ejecutivos, que no se repitan el tema de las familias, el nepotismo, etcétera, etcétera. Todo el tema del fortalecimiento de los partidos. Limita la reelección del secretario general también, ¿no? Limitar la elección del secretario general, los poderes del secretario general, darle más poder a los secretarios departamentales, porque aquí hasta se exige al secretario departamental que quite a fulano o a mengano, cuando lo que estamos buscando es que cada quien sea independiente en la forma de elegir en su tema. Ese es el tema número 2. Y número 3, las personas quieren ver de verdad políticos diferentes. Tiene que ver con el transfugismo, tiene que ver con las campañas sucias, tiene que ver con las propuestas serias y no el tema de las promesas electorales, planes de gobierno concretos, debate. Y eso nos van a obligar al debate si se elimina la publicidad y la propaganda. Y entonces, en ese sentido, el crédito, por ejemplo, el techo, por ejemplo, del que hablé al principio, sería muchísimos anuncios de televisión si de veras, o de medios de comunicación si de veras se respetara el techo. Y entonces, esos 3 temas son digamos que los grandes temas que deben de aprobarse. Y perdón que insista, debe ser ahorita, aunque eso deje sin gastar o probablemente sin participar a por lo menos 2 o 3 partidos que ya se gastaron el techo. Yo tengo realmente, de las respuestas, yo tengo una que es sí, cero financiamiento privado. Cero financiamiento privado, o sea, cero. La segunda es el tema de los medios. No es una reforma en la ley electoral, pero puede surgir como una reforma en la ley electoral y que vaya a la ley de telecomunicaciones. Ya se cambió hace 2 años para regalarles 25 años más de usufructo a los usufructuarios de las frecuencias. Es que las frecuencias que son del Estado, celulares, televisión y radio, tengan por obligación en época electoral que entregarle 1 hora al día al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral tenga que repartir de forma equitativa e igualitaria. Y quiere decir eso, lo mismo para todos, pero en los mismos horarios, en una rotación de horarios para todos, durante la campaña electoral, 1 hora diaria repartida entre todos los partidos que estén inscritos. Y un tercero, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para que sea de verdad la autoridad máxima en el momento de la elección. Con esas 3 condiciones, eliminamos muchos de los problemas. Los demás problemas de la democracia, de la participación y demás, son derivados de que no tenemos esas primeras normalmente, pero si hacemos esas 3 y las hacemos contundentes desde ahora, generamos las condiciones para que el resto se vayan dando poco a poco por la misma naturaleza. Entonces, pero eso tiene que ver con el electoral, y hay una cosa que nuestros televidentes no terminan de comprender. Todo eso que acabamos de hablar, poco cambiaría en el resultado de esta elección necesariamente, porque ya mucho de la inversión, del capital, claro, todo lo demás, ya está hecho. Entonces, ¿cómo amarramos la otra parte de la reforma política? Y vamos a tener poco tiempo para eso, pero es cómo amarramos el gasto público de una forma tal que no pueda ser utilizado para clientelismo patrimonial, para devolverle plata a los que ya dieron, porque si vamos a reformar esto para próximas elecciones, no habrá plata que devolverle a un inversionista, pero actualmente todavía habrá plata que devolver. ¿Cómo cerramos el chorro de devolverle plata al que invirtió en ti? Ahí hay un tema importantísimo que no hemos tocado y del cual ya habíamos hablado la mayoría de partidos políticos. Prohibir los anuncios del Estado y especialmente de los funcionarios, porque yo puedo salir anunciando una obra, anunciando una catástrofe para que la gente prevenga, anunciando cualquier tipo de servicio que el Estado está dando, pero no el funcionario. En países como México, el funcionario tiene 1 minuto al año para dar su informe. Ese minuto al año lo tiene que destruir porque se usan los medios de comunicación para autohacerse propaganda, y quien sale en los medios de comunicación... Entonces tiene una ventaja competitiva contra quienes no son funcionarios. Y lo mismo, usar los recursos del Estado en la campaña. O sea, no se deberían de usar ni los colores del partido absolutamente para nada, ni que con los colores del partido y con la propaganda del partido se pueda repartir cualquiera de estos programas sociales que nacieron de nosotros en el gobierno pasado, pero que ahora se convirtieron en un clientelismo y un programa de campaña. ¿Cómo controlamos el clientelismo patrimonial? Mira, yo creo que está claro lo que dice Roberto. Definitivamente son prohibiciones en cuanto a la utilización de recursos públicos. Y un tema fundamental es la pauta de gobierno, ¿verdad? Obviamente, si esa pauta se usa para privilegiar alguna figura con fines electorales, pues obviamente es una ventaja que va a tener el partido de gobierno versus el resto de partidos, así como la utilización de una serie de programas de diferente índole. Aquí se pasó primero por la infraestructura,
¿verdad? Durante algunos gobiernos, que fue la obra gris, el principal plus de venta política y la promoción de ciertas figuras alrededor de la infraestructura. Luego vinieron los programas sociales o la entrega de determinadas cuestiones como fueron los fertilizantes o el pago al adulto mayor o el pago al expatrullero o el corredor seco incluso, ¿verdad? Entonces yo creo que son ese tipo de limitaciones que deben también estar incluidas en la ley electoral y de partidos políticos, el tema fundamental. Y todo al final va concatenado al tema de financiamiento. El tema de financiamiento es el dinero. Hay que sacar el dinero de la campaña. Como entre ahora y cuando el dinero de la campaña deje de ser importante, porque como te digo, ahorita ya hubo inversión. Ahora, aquí pues estamos hablando de un tema que también la ciudadanía y quienes nos vieron tienen que tener claros, es tocar intereses fuertísimos. Correcto. ¿Cuánto dinero llega a los medios de comunicación cada 4 años? No, por supuesto, aquí te planteo una cosa más en esa línea que estás diciendo. ¿Cuánta cantidad de dinero es? Es decir, debería haber una cosa adicional, y es el tema que tiene que ver con la Contraloría. No debiera importar quién sea presidente estos próximos 4 años, si tenemos una estructura que pueda fiscalizar y asegurarnos que no va a volver a haber el robo que ha habido durante estos últimos, no 4 años, probablemente 8, 10, 12, 15, 20, 35, 50 años, pónganle la fecha que quieran. Eso implica una Contraloría General fuerte, que no lo es. Eso implica que hay un convenio ya preexistente entre la CICIG y la Contraloría General de Cuentas. Yo plantearía ahí casi que el presidente actual, ya que dijo que se iba a ir hace como 2 meses, dijo que se iba a ir la Contraloría, perdón, la CICIG ya ahora se iba, y de repente aprobó que se quedara 2 años más. Perfecto, yo creo que debería llegar hasta el 31 de enero del 2020, solo para asegurarnos que termine el próximo gobierno completo y no quede sujeto a lo que diga el próximo gobierno. Pero 2, que ese convenio entre la Contraloría y la CICIG se amplíe fuertemente para que la CICIG traiga a uno de esos contralores que estaban en Brasil, que agarraron todo lo que agarraron en Brasil, y lo ponga a trabajar aquí a la par de la Contraloría General de Cuentas, y de verdad nos aseguremos que en los próximos años no salga un centavo del Estado al bolsillo de cualquier funcionario público. Pero ahí hay un tema importante que no tiene nada que ver con el tema electoral: la administración de justicia. Por supuesto, porque jueces y magistrados. Solo con las leyes que actualmente tenemos ya deberían de estar presos, o por lo menos se les debió haber iniciado proceso a todos aquellos funcionarios que usaron recursos del Estado para repartir la bolsa con la cara de un candidato o candidata. Eso no necesitamos inventar ninguna ley, ¿verdad? Ya deberían de estar presos aquellos que utilizan la bolsa, que es un programa social del Estado, en las campañas políticas. O sea, ya hay un montón de leyes que... En esta y en la anterior. La primera acción de campaña del nuevo candidato presidencial del Patriota fue ir a entregar el bono seguro en el Quiché. Y entonces esa ley ya existe. Y como si nada. Y ahí están las grabaciones de todos los medios, y como si nada, y no pasó nada. Absolutamente nada. Incluyendo la empresa de cable que patrocinó Galdames. Fue la primera acción. La primera acción de campaña. Ya Galdames, que no, por supuesto no me que ver mucho. Es segunda vez que cae y queda firmado en el mismo tema. Entonces, ¿y dónde están las leyes que ven eso? ¿Verdad? O sea, ya tenemos leyes. O sea, tampoco es que en el Congreso no se hayan aprobado un montón de leyes. Quiero repetirse, Juan Luis y Gustavo se burlaban de mí en el programa de anoche, de yo echándome flores, pero todas estas leyes que se aprobaron en la legislatura pasada son las que hoy le están sirviendo a la CICIG para hacer su trabajo. El colaborador eficaz, las escuchas telefónicas, todo este tipo de leyes que llegaron hasta la extinción de dominio. O sea, todo lo que se aprobó en la legislatura de la UNE. Por supuesto. Bueno, fueron leyes por consenso. Sí, fue molestando de regreso a Roberto. Era diputado de la UNE en esa época. Hay leyes, por varios temas que sacabas. Acabamos de reformar la ley de la SAT. No, por supuesto. Acabamos de reformar la ley de la Contraloría. Eso es lo que acabamos de reformar, la ley del presupuesto. Pero se han aprobado bajo el esquema del sistema actual que permitía... Hay temas importantes, digamos que, para poner orden, el CDF, el CDP, el tema de la UNE. Para regular la famosa deuda flotante, que no haya. Y hay deuda flotante en salud, en gobernación y en comunicaciones. Último toque. ¿Los van a meter presos o no? Es que el tema es... ¿Van a dejar participar a Sinibaldi si no tiene finiquitos y dejó deuda flotante? Claro, es que el tema no va a participar. ¿Qué va a hacer la Contraloría con eso? Son los temas. Cuando tocaste el tema fue en la legislatura de la UNE.
Fue una legislatura donde hubo consensos y búsqueda de consensos para aprobar. No hubo una ley que no se aprobara sin el consenso de todas las bancadas y sin el consenso de los sectores que se veían afectados o beneficiados, por supuesto, menos el crimen organizado que se veía afectado y que no iba a estar sentado en la mesa. Pero de lo contrario, esa falta de diálogo, de negociación y de búsqueda de consensos tiene a este gobierno como lo tiene. Tengo que cerrar el programa haciendo una pregunta más personal a don Roberto Alejos. ¿Cómo va a participar Roberto Alejos en esta elección? Bueno, estamos a 2 días de nuestra asamblea. Ya se fue por ti. Hoy cerrando nuestras negociaciones y nuestra toma de decisiones. Un tema importante que no tenemos que dejar de valorar y tomar en cuenta. La población de verdad no quiere elecciones. ¿Vas a ser candidato o no vas a ser candidato? No sabemos, digamos, con qué vamos a salir el 30. Estamos sentados con Alfonso Portillo tomando todavía decisiones fuertes en relación a cómo vamos a salir para pasado mañana. Gracias, Roberto. Gracias a Carlos. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Es un tema todavía complejo que nos falta, pero tenemos que empezar a tomar decisiones ya, porque no tenemos mucho tiempo. Así que gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana acá en Este Oeste. Dios los bendiga.